en la clase anterior a la del viernes feriado? El paradigma baconiano creo que fue. Profe, Sí. si no me equivoco, el tema de la clase esa fue el paradigma baconiano, creo. Mm. Eh, a ver, ¿no les habló de ciencia técnica de desarrollo el profesor? ¿O yo estoy equivocado? Ah, no, creo que sí, hablamos de la infraestructura de la tecnología Ujú. y algo más. Bien. Ciencia, tecnología, desarrollo, vieron el tema de el triángulo de las relaciones entre gobierno, ciencia, tecnología, estructura productiva. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? No, digo que el profesor la vez pasada, para los que estuvieron el viernes, digamos, hábil, ese que tuvimos clases antes del 24 de septiembre, ya habíamos visto en la clase anterior, el profesor hizo un desarrollo, digamos, mucho antes, bien, de el fin del paradigma baconiano, y después, posteriormente, yo les di a ustedes trabajamos un trabajo práctico, hicimos el trabajo práctico y, digamos, el cierre de ese tema, bien, y posteriormente, digamos, en la clase, el profesor les había hablado de ciencia, tecnología y desarrollo. Se lo escucho un poco cortado Sí, lo último, profe. profe, que era cómo se relacionaba la tecnología, el gobierno Claro, y la estructura productiva. tal cual. Claro, esa fue la clase que dio el profesor la vez pasada, el triángulo de relaciones entre gobierno, ciencia, tecnología y estructura productiva, ¿no? Sí, Buenísimo. Bueno, lo que les preguntaba es si ustedes pudieron, digamos, armar algo o pensaron, o durante la clase que daba el profesor, pudieron integrar esos temas, ¿bien? ¿Cómo lo ven en la actualidad? Creo que hay muchos ejemplos actualmente acerca de eso, ¿no? De ese triángulo. y en ejemplo básico puede ser cómo funciona un país con respecto a la ciencia y la tecnología, digamos, y la estructura productiva. O sea que la ciencia, la tecnología y la estructura productiva dependen del gobierno, porque esta es la que le provee, digamos, los materiales para poder funcionar y determina qué puede investigar y qué no, digamos. Y bueno, la ciencia y la tecnología y la estructura productiva se relacionan entre ellas porque la ciencia y la tecnología hace que la estructura productiva puede, por así decirlo, avance, digamos, y se produzcan cambios en ella, digamos. Y la estructura productiva le realiza una demanda a la ciencia y tecnología de, bueno, diversas cosas, como maquinaria y etcétera. Ujú. Eso puede ser así como para resumirlo, digamos. Perfecto, bien, muy bien. Entonces es como lo que usted plantea, digamos,
es como una relación dinámica en ese triángulo, ¿no? Esas interrelaciones que se dan, ¿no? Se producen, me parece que lo que está marcando ahí es como que hay una relación dinámica. Bueno, si ustedes se ponen a ver en el gráfico que está en el cuadernillo, van a ver, digamos, en el triángulo de el gobierno, la infraestructura científica, tecnológica y la estructura productiva, esa vinculación que existe en donde lo que el compañero demarca, digamos, es justamente las acciones, digamos, que tienden en los distintos niveles o en los distintos vértices, generan esa retroalimentación, por decirlo así, ese nuevo proceso, ¿no? De cada una de las partes, ¿no? Por eso dice que el vértice gobierno juega también el papel de centro impulsor de demandas hacia la infraestructura científico-tecnológica, demandas que por otra parte pueden ser incorporadas, transformadas o bien eliminadas en función de un acto que genera una contrademanda de reemplazo. En estos casos posibles, entre otros, el vértice infraestructura científico-tecnológica satisface estas demandas y propone desarrollos originales. Un ejemplo notable de este proceso de interrelación lo constituye el desarrollo de una bomba atómica, cuya idea original nace en la infraestructura y capacidad creadora, y el gobierno asume la necesidad de traducirla en hechos eficientes, planteando una demanda explícita y asignando los recursos necesarios para lograr una respuesta, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene un ejemplo actual, digamos, que podríamos tomar en función de, de nuestro país, por ejemplo, en relación a a esta, a estos tres vértices? ¿Alguien se anima o propone, digamos, una lectura posible sobre un ejemplo de actualidad? Un ejemplo creo que puede ser, por ejemplo, los laboratorios Richmond, que el profesor nos había dicho la clase pasada que busquemos porque habían hecho como un acuerdo con una institución de Alemania para poder producir las vacunas acá en Argentina, digamos, para proveer al país la vacuna ya con mayor cantidad, digamos. Bien, ¿y cómo lo podrías vos hacer funcionar ese ejemplo tomando los tres vértices del triángulo ese? Y, por ejemplo, el vértice, por ejemplo, del gobierno sería que esta institución de Alemania aprueba que la producción la producción que hace el laboratorio de las vacunas es correcta, digamos, cumple con todas las condiciones y así nos permite, a través del gobierno nuestro, hace un acuerdo para producir las vacunas propias nuestras, digamos. Obviamente que sean las Sputnik, digamos, pero para proveernos a nosotros mismos, sin tener la necesidad de estar trayéndolas desde allá. Mm, bien. Valentina, ¿estás conectada? ¿Tenés algún ejemplo para dar al respecto? Bueno, ¿cómo va el profe Rodrigo con el tema del audio, con la instalación de...
Bueno, usted dirá cuál es el rumbo que vamos a tomar de acá en adelante. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hey, Oh, bro. qué bueno, bueno, un gusto verlos, verlas. Gracias al profe Acevedo, lo escuché los últimos 2 minutos, así literal, de lo que él estaba diciendo. Supongo que estaban trabajando algunos ejemplos del desarrollo tecnológico local o internacional, ¿verdad? O eso es lo que yo llegué a entender. Sí, la idea era que hagamos un repaso, bueno, hasta que le Ajá. pueda resolver la cuestión técnica, era plantearles si habían podido construir algo con respecto al tema que habían desarrollado, y cómo podían representar, digamos, a través de un ejemplo actual, esta gráfica, digamos, del triángulo de los 3 vértices, bueno, este, con respecto a la cuestión de la ciencia, la técnica del desarrollo. Bueno, ahí había un compañero que lo articuló bien. Es Bien. interesante. Yo, la semana pasada no hubo clase el viernes, ¿verdad? Porque era feriado, ¿puede ser? Claro, claro. Fue el anterior. Bueno, claro, exactamente. Y con ustedes, ¿hemos trabajado los objetivos del desarrollo sostenible? Creo que no, ¿eh? Yo creo que sí, profe, pero hace bastante La- que ¿Por qué hablamos hace sobre bastante? los ¿Por tipos de qué? energía sustentable y todo eso. Mm. Era un tema del anterior parcial, creo. Sí, del anterior parcial fue, profe. Sí, 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 sí. No, bueno, pero eso en el cuatrimestre pasado. No, 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 no. No, 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 no vamos a ese punto. Este, no, el asunto está en lo siguiente. Eh, Ustedes cuando ven los 4 modelos, las 4 concepciones del desarrollo, ¿sí? La política, la cultural, social y económica, se dan cuenta que muchas veces, sobre todo los gobiernos y especialmente la versión que los medios transmiten de los gobiernos, hacen pasar las definiciones o las decisiones como una especie de disyuntiva, o supongamos, ¿no? Un ejemplo, o medio ambiente o economía, ¿no? Si cuidamos el medio ambiente, paramos la economía y entonces la gente se muere de hambre. Si paramos la economía, y bueno, eso al revés, digo, si cuidamos el medio ambiente, también la economía se va para abajo. Como si fueran disyuntivas, como si hubiera que elegir. Y si bien toda decisión implica una elección, eso no significa que los gobiernos tengan la mira puesta únicamente en el cumplimiento de un objetivo. En busca de estos equilibrios, ¿sí? Y además de consideraciones más generales que solamente el equilibrio, sino la búsqueda de consensos internacionales, es que en el año 1990 aproximadamente, la Organización de las Naciones Unidas, que ustedes saben, ese organismo multilateral de carácter internacional, que regula las relaciones entre los países del mundo, llega a 8 acuerdos, ¿sí? Para orientar las políticas de los países miembros en los próximos, digámoslo así, 10 años, ¿no? Por eso, en ese momento, estamos hablando de 1990, se los caratuló, se los puso como objetivos del milenio, ¿sí? Porque se suponía que se iban a cumplir o tenían como horizonte temporal el año 2000, ¿no? Son un poco menos de 200 países los miembros de la Organización de las Naciones Unidas y los 8 objetivos iban en torno a salud, a educación y medio ambiente. Bueno, y economía. Entonces, fíjense, en términos de economía, por ejemplo, había uno de los objetivos,
era el de fomentar una asociación mundial para el desarrollo, sobre todo generando acuerdos de cooperación en el sector privado y de comercio. Era un objetivo económico. Pero ese mismo objetivo también era objetivo político, porque para lograr esos acuerdos comerciales tiene que haber acuerdos políticos. Ustedes recuerdan otro de las concepciones, era la de la salud, o la salud física, mental, etcétera, etcétera. Dentro de eso estaban, por ejemplo, combatir el VIH, que sigue siendo una preocupación al día de hoy, pero hubo grandes avances gracias justamente a estas metas donde se han trabajado en forma mancomunada, y otras metas que tienen que ver con la mortalidad materno-infantil y el hambre, porque el hambre tiene un costado que es político, otro que es económico, otro que es social, pero sobre todo es en términos de salud, porque alguien que pasa hambre es alguien que puede morir, así de simple. Y también había objetivos en torno a la parte educativa. Lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de los géneros, sobre todo en el acceso a la enseñanza. Y otro objetivo que no figura, digamos, dentro, o sea, es difícil de encuadrar en solo uno de las cuatro concepciones que habíamos analizado, que es la sostenibilidad del medio ambiente. Cada uno de estos objetivos había un acuerdo en 1990 para sostenerlo como orientaciones generales y no obligatorias para los países miembros. Y también había una serie de metas. Ustedes saben la diferencia entre el objetivo y la meta, que la meta es cuantificable. Ya tiene un indicador, dice erradicar la pobreza. Bueno, pero ¿qué es erradicar? Entonces, por ejemplo, decían reducirla a la mitad. Bueno, pero la mitad dentro de cada línea de base de cada país. La pobreza en Estados Unidos no es la de Australia, no es la de Mozambique, no es la de Argentina. Sin embargo, esta meta, aunque sea genérica, por lo menos sirve para saber el nivel de avance que se tiene, así como hoy en día se tiene el nivel de avance de la cantidad de vacunas puestas sobre la población, o la cantidad de población con 2 dosis de vacunas, ya que hablan de vacunas hace un rato. En el año 2000 se monitorearon estas metas y se relanzaron o se repactaron nuevos índices y nuevas cuantificaciones, pero ya con fecha año 2015. Entonces, primera etapa, 1990-2000, y segunda etapa, 2001-2015. Ahí terminan, se declaran, digamos, caducos, no cumplidos, ojalá hubieran sido cumplidos, caducos, los 8 objetivos del milenio. ¿Por qué? Básicamente porque algunos objetivos había que desdoblarlos en varios y porque surgen objetivos nuevos. Nuevas necesidades que antes probablemente hayan estado encubiertas o invisibilizadas. Así surgen los objetivos del desarrollo sostenible, que de 8 pasan a ser 17. 3 por 8 es 24, bueno, 2 por 8 es 16, son más del doble. Más del doble. Yo no voy a hacer, dada la hora, un nivel de detalle, el trabajo de comparar y ver cuáles de cada uno de los objetivos fueron los que se fueron transformando y en qué se transformaron, pero sí voy a mencionarlos uno por uno y les voy a proponer que vayan pensando mentalmente, para que después abramos el micrófono, cómo creen que podría colaborar el ingeniero desde la especialidad que esté trabajando, pero en realidad desde cualquier otra. Pongámoslo así, la ingeniería o las ingenierías, dicha en plural, para la concreción de uno o varios de los objetivos del desarrollo sustentable, que son estos 17 objetivos que vienen a sustituir a los 8 objetivos del milenio ya caducos. Vamos. Perdón, Sí, profe. sí, profe. No, adelante, adelante. No, quería preguntarle a los chicos si están visibilizando. Le estoy compartiendo la pantalla ahí con los 8 objetivos que está... Sí, profe, así se ve. Bien, perfecto. Eso Bueno, le estaba ahí compartiendo para que ellos puedan visibilizarlo mientras va. Excelente. Lo que sí, hay una parte,
a propósito de lo que decía el profe, que el último objetivo, el objetivo 8, dice que ese objetivo no caduca, que no tenía ningún plazo, lo que para muchos significa que ya debería estar cumpliéndose, o sea, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. De ahí los otros 7 sí tenían el plazo hasta el 2015, que era. Excelente. También vale como reflexión que ese último objetivo casi se solapa con los objetivos propios de la Organización de las Naciones Unidas y de todos sus organismos dependientes, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, que es quien trabaja con los derechos de la niñez y la infancia y la adolescencia, entre otras organizaciones. Bueno, y profe, ¿por qué no busca, ya que está compartiendo pantalla, los 17 objetivos del desarrollo sustentable, pero con alguna placa? Quizás hay imágenes que los ponen uno al lado del otro, A ver, voy a buscar. con algunos iconos bonitos para que podamos ir haciendo un punteo y compartiéndolo. Y les voy adelantando mientras tanto que la semana que viene vamos a ver, yo ya lo voy a colgar en la página en el aula virtual, que la tengo bastante abandonada. Voy a poner un modelo peruano de evaluación de sostenibilidad de las tecnologías. Un modelo totalmente perfeccionable o perfectible, excelente, esto es lo que quería, totalmente perfeccionable o perfectible, incluso puede ser polémico en algunos aspectos, pero que me parece importante que un estudiante de primer año de ingeniería lo tenga en mente, incluso aunque no lo vaya a aplicar, porque son algunos criterios básicos, y con básicos no quiero decir sencillos, sino fundamentales, para pensar no solamente la viabilidad técnica o la importancia técnica de una propuesta, sino incorporar el impacto tecnológico por un lado, pero el impacto social, ético, político, medioambiental y ecológico y económico de las tecnologías. Estoy seguro que al profe Acevedo le va a interesar este modelo, insisto, criticable, cuestionable, mejorable, pero insustituible en cuanto a la función de hacer pensar en las dimensiones del desarrollo desde el mismo momento que se está llevando adelante una innovación tecnológica. Y en esto creo que le va a venir muy bien. Bueno, fíjense, por ejemplo, el objetivo 1, fin de la pobreza, no es tan distinto del objetivo número 1 del desarrollo del milenio, que decía erradicar la pobreza extrema y el hambre. Pero como verán, como pueden advertir, pobreza y hambre está dividido en 2 objetivos diferentes, lo cual es correcto porque son fenómenos que tienen conexión entre sí, pero que requieren por ahí de políticas diferenciales. Mientras el hambre, por ejemplo, necesita inmediatamente una resolución como planes alimentarios, podemos decir erradicar la pobreza de acá a 15 años, pero si yo digo resolver el hambre en 15 años, tengo 15 años de personas que murieron de hambre. Así de sencillo. Entonces, requiere de políticas activas, inmediatas, paliativas, que no siempre se llevan bien de la mano con aquellas que trabajan para el fin de la pobreza. Y si antes tenían, ustedes recordarán, mejorar la salud de las madres e hijos, combatir el VIH y otras enfermedades, reducir la mortalidad infantil, ya lo dije. Aquí, salud y bienestar tiene un solo ítem, es decir, que regula varias metas anteriores en uno solo. Pero no es que es la única forma de entender a la salud. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el punto 6, agua limpia y saneamiento. ¿Para qué queremos agua limpia y saneamiento? Para mejorar la salud. En el 7, después lo vemos, pero la parte de no contaminación. El 11, la sostenibilidad de las comunidades. El 12, el consumo responsable. El 13, acción sobre el clima, la vida del ecosistema. Evidentemente la salud está muy bien distribuida en distintos objetivos.
La educación de calidad antes estaba pensada únicamente en términos de lograr la enseñanza primaria universal. Uno diría, qué poco aspirábamos, era que por lo menos termine la primaria. Bueno, algo debemos haber avanzado como humanidad al respecto, no tanto como uno quisiera, pero algo, para poder pensar ahora ya no solamente la enseñanza primaria universal, sino una educación de calidad en los distintos niveles. Eso incluye, por supuesto, la universidad. La igualdad de género, la autonomía de la mujer, también sigue vigente y creo que con más fuerza cada vez. Después agua limpia y saneamiento, energía asequible, no contaminante. ¿Qué significa asequible? Es un sinónimo de accesible, es decir, que haya acceso a la energía. Y piensen en las comunidades del interior de muchas provincias, o digo para pensar en la Argentina, pero quizás en otros países, donde el tendido eléctrico no llega. O llega, pero el tipo de energía es altamente contaminante, como por ejemplo usinas en base a carbón, de hulla, u otras, que son energías térmicas generalmente. Trabajo decente y crecimiento económico, que antes no figuraba como tal, sino solamente como fomentar esta asociación para el desarrollo. Ahora ya se lo pone como objetivo el crecimiento económico. Y miren la palabra, trabajo decente. Podremos decir trabajo digno, no un trabajo en negro, no un trabajo riesgoso y no remunerado o mal remunerado. Ahí hay Precario. que hablar al respecto. El número 9, no por nada, es industria, innovación e infraestructura. Si ustedes recuerdan nuestra clase sobre el triángulo de Sábato, que no fue hace mucho, van a recordar que la infraestructura tiene mucho que ver con la universidad y los recursos humanos que generemos, ¿no? Y lo mismo la innovación tecnológica y la industria como ese actor social del sector privado que genera trabajo decente y crecimiento económico, entre otras cosas que figuran acá. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Yo siempre doy este ejemplo, que en un momento, yo no me acuerdo si fue Obama o fue ya quien lo sucedió, Trump, que dijo, no tengo miedo de lo que hagan en Medio Oriente, porque Estados Unidos tiene reservas para 15 años, y lo decía con un gran orgullo, como diciendo, cierren todas las fronteras que quieran, que no van a poder presionar con el precio del petróleo. Ahora, ¿qué son 15 años? ¿Qué son 15 años en la historia de la humanidad? Entonces, tener esa visión cortoplacista de decir, hagan lo que quieran, que nosotros podemos sobrevivir 15 años. ¿Qué es 15 años en la historia de una persona? Bueno, ya sé que son bravuconadas propias de la persona que lo dijo, pero yo estoy seguro que muchas otras, y no solamente políticos, tienen esa visión cortoplacista de mientras yo tenga mientras dure mi mandato y un poquito más, está todo bien. Después, que el que me sigue se las arregle. Bueno, eso no es una ciudad ni una comunidad sostenible, ni una humanidad sostenible. ¿Qué va de la mano del objetivo número 12? Producción y consumo responsables. Ayer o antes de ayer leí una novedad tecnológica que era que en Europa estaban haciendo algún tipo de juicio, o por lo menos increpándolo en tribunales a la empresa Apple por acelerar la obsolescencia programada de sus terminales telefónicas. Lo que significa, en otros términos, los ingenieros, digo no porque quieran, obviamente que hay políticas de empresa que los obligan y el que lo decide puede no ser un ingeniero, puede ser un administrador de empresa, un contador o simplemente un inversionista, les piden a los ingenieros que desarrollen tecnologías que tengan fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Cuando algo se vuelve obsoleto, es necesario reemplazarlo. Y ustedes saben que la economía capitalista se mueve precisamente por renovación de la masa de compradores. Cada vez hay más gente que compra. Especialmente en la tecnología celular se ha llegado a un punto de, no sé cómo decirlo, saturación, colmatación de la demanda. O sea, ya no hay más gente que necesite más celulares. Y si se ponen a ver los números, quizás figuran dividiendo la población mundial y la cantidad de celulares que hay, al revés. Tienen 3 celulares por persona. Bueno, hay que ver cómo hacen los cálculos y todo eso.
¿Qué respuesta tuvieron algunas empresas, entre otras Apple, que es la denunciada? Hacer que no dure más de un año o año y medio la batería y que el software empiece a andar cada vez más lento. No me resulta muy extraño, considerando que Volkswagen, la empresa alemana, con tanta buena prensa en general a nivel mundial, tanto la industria alemana como Volkswagen en particular, hicieron una versión de auto que no contaminaba únicamente mientras lo estaban evaluando o monitoreando. Y cuando no lo monitoreaban, estaba programado para seguir contaminando como siempre. Se dan cuenta que no hay que creer que las empresas se van a autorregular. Eso lo tienen que tener ustedes claro, tanto para la industria automotriz, como para la industria del software, como para la industria del hardware. Eso no es ni una producción ni un consumo responsable. De la mano con la acción por el clima, de la mano con el cuidado de la vida submarina, de los ecosistemas terrestres, y paz y justicia en el mundo. Por supuesto, como dijo el profe, la alianza para lograr los objetivos sigue vigente al día de hoy. Esto es una visión muy superficial, somera y por encima de los objetivos del desarrollo sustentable. Si el profe me permite, y yo me puedo retirar, los dejo los últimos 10 minutitos, o 5 o 7 que ocupen, para pensar algún ejemplo de colaboración. Y digo colaboración y quizás me quedo corto, en realidad es acción concreta desde las ingenierías para la concreción o consecución o cumplimiento de estas metas. Ejemplo, pienso en educación de calidad y pienso en mejoras y la creación de plataformas públicas que no gasten datos móviles para acceder a las aulas virtuales y a sitios con contenidos de interés educativo. Entonces, un ingeniero en software o un ingeniero en sistemas podría colaborar perfectamente a una educación no solamente de calidad, sino accesible a personas donde la brecha tecnológica o su capacidad adquisitiva se lo dificulta. O nodos, por ejemplo, escolares, bueno, hay un montón de cosas para hacer ahí. Les doy ese ejemplo como para que piensen en uno propio. Buenísimo. Bueno, profe. yo los dejo por ahora aquí y la semana que viene voy a avanzar con este modelo de evaluación de sostenibilidad de tecnologías. Excelente. Gracias. Bueno, gracias por el aporte. Adiós. Adiós.